Una vez pensé que la familia era el lugar más seguro, hasta la noche en que levantaron sus copas en un brindis y luego, en secreto, deslizaron pruebas en mi mochila. Querían que cayera. Silenciosamente, le di la vuelta a la tortilla, deslizando la verdad de nuevo en el bolsillo de quien preparó la trampa. Apenas unos minutos después, la policía irrumpió, con luces rojas y azules destellando en las paredes, y ojos llenos de pánico volviéndose hacia mí. Me levanté, con calma, alzando las manos, dejándolo registrar. Nada. Ni un solo rastro de lo que esperaban encontrar. Porque en este juego, el cazador se había convertido en la presa. Hola, mi nombre es Lucas Cooper. Tengo 33 años y vivo en un pequeño apartamento en el centro de Atlanta, Georgia. Soy el jefe de contabilidad en Redmond Energy and Infrastructure, el conglomerado de energía e infraestructura dirigido por mi familia. Suena glamuroso, ¿verdad? Pero si miras más a fondo, más allá de la pulida fachada de galas bañadas en vino y fotos familiares perfectamente montadas, verás una verdad diferente. Una verdad que hace mucho tiempo aprendí a aceptar. No pertenezco a su mundo. Mi familia, o más bien la familia Cooper, vive en una lujosa mansión en Hoyo Brookings, Springfield, Tennessee. Es un lugar donde impecables paredes blancas brillan bajo la luz del sol. Los jardines están cuidados a la perfección, como una pintura, y cada puerta está cargada de pretensión. Mi padre, Derek Cooper, de 63 años, es el presidente de Redmond. Es un hombre alto con un cabello plateado meticulosamente peinado y una voz profunda y acerada, tan fría como el acero mismo. Para él, el honor y la imagen de la familia lo son todo. La verdad solo importa si no mancha el nombre de los Cooper. Nunca lo he visto sonreír genuinamente, excepto cuando está frente a los accionistas o firmando un acuerdo multimillonario. En las cenas familiares, su mirada siempre me hacía sentir pequeño, como si fuera un error que necesitaba ser corregido. Mi madre, Vivian, de 58 años, es la personificación de la elegancia. Siempre aparece con vestidos caros, el pelo perfectamente rizado y una sonrisa ensayada que oculta cualquier emoción real. Pero sé que detrás de esa fachada hay una mujer que vive con miedo. Miedo a perder su lugar en la alta sociedad. Miedo a los susurros a sus espaldas en las galas benéficas. Siempre intenta suavizar cualquier tensión en la familia, pero puedo sentir la inquietud en cada cepillado de su cabello o en cada palabra amable. Nunca me defendió cuando la necesité, pero no la culpo. Quizás solo está tratando de sobrevivir en el mundo que mi padre construyó. Y luego está Colin, mi hermano menor, de 28 años, el director de desarrollo de proyectos en Redmond. Colin es el tipo de persona que notarías de inmediato en una multitud. Sonrisa radiante, traje a medida que le queda perfecto y una confianza que roza la imprudencia. Es ambicioso, pero esa ambición a menudo lo lleva a decisiones impulsivas. Colin gasta dinero a manos llenas, desde coches deportivos hasta extravagantes vacaciones en Europa. He oído susurros en la empresa sobre sus deudas, sobre gastos no justificados en proyectos importantes. Pero para mis padres, Colin es la luz, la esperanza, el que llevará a Redmond a nuevas alturas. ¿Y yo? Yo solo soy el que está en segundo plano revisando números, corrigiendo errores y evitando que todo se desmorone. Hoyo Brookings, donde vive mi familia, es un mundo aparte de mi modesto apartamento. Es un lugar donde cada casa parece un palacio. Cada fiesta es una actuación y cada sonrisa está calculada. Cada vez que entro en esa casa, siento que estoy entrando en un teatro donde todos interpretan su papel y yo soy el único espectador sin guión. Todavía recuerdo vívidamente la última vez que estuve allí, hace unos meses, para la fiesta de cumpleaños de mi madre. Llevaba un traje sencillo, no muy a la moda en comparación con los otros invitados que brillaban con sus atuendos exorbitantes. Mi madre me sonrió, pero sus ojos se apartaron rápidamente como si yo fuera un extraño. Mi padre se limitó a sentir, sin decir nada, mientras Colin me daba una palmada en el hombro con un entusiasmo excesivo, como si intentara demostrar algo. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para atraer algunas miradas. Esbocé una leve sonrisa, sabiendo perfectamente que su amabilidad era solo una actuación. Esa noche, mientras todos se embriagaban y las risas llenaban la habitación, me quedé solo en el balcón, mirando el jardín.
La luz de la luna proyectaba sombras sobre los macizos de flores, haciéndolos parecer manchas de sangre sobre la hierba. Me pregunté cuándo fue la última vez que mi familia habló de verdad entre sí. No sobre la empresa, no sobre las apariencias, sino sobre nosotros mismos. Quizás nunca. Me sentí como un extraño, una pieza de rompecabezas que no encajaba en la imagen perfecta que mis padres habían creado con tanto esmero. No soy de los que se quejan. Me gusta la claridad, la precisión, sobre todo, la honestidad. Quizás por eso nunca encajé de verdad con mi familia. Viven en un mundo donde la verdad se puede torcer siempre que sirva a un propósito mayor, reputación, poder, imagen. Pero yo no puedo vivir así. Trabajo con números todos los días. Y les estoy agradecido porque no mienten. No fingen. Son lo único en esta vida que me hace sentir seguro. Cada mañana me despierto en mi pequeño apartamento en Atlanta, preparo una taza de café solo y me siento frente a la pantalla de mi portátil, donde los números cuentan una historia que nadie en mi familia quiere oír. Redmond Energy and Infrastructure. El orgullo y la alegría de mi padre se tambalea. En los últimos años, el mercado energético regional se ha desplomado, los precios del petróleo se han estrellado, los grandes proyectos de infraestructura se han retrasado y los contratos multimillonarios de los que mi padre se jactaba se han convertido en agujeros negros financieros, tragándose millones de dólares de la empresa. Lo veo con total claridad en los balances, números rojos flagrantes, presupuestos excedidos y deudas crecientes. Pero cada vez que intento hablar, solo recibo un frío silencio o miradas de desdén. Colin, mi hermano menor, está en el centro de esta tormenta, aunque nadie se atreve a admitirlo. Como director de desarrollo de proyectos, tiene la autoridad para tomar importantes decisiones de inversión y asegurar contratos lucrativos. Pero Colin no es un hombre cauto. Invierte imprudentemente en proyectos inviables, gasta dinero como si fuera calderilla y, lo que es peor, he oído rumores de que ha estado sobornando a los socios equivocados, gente que promete el mundo pero no entrega más que problemas. He intentado advertirles, y no solo una vez. En las reuniones internas, me levanto, con voz tranquila pero firme, presentando los números, los riesgos, las señales de alerta que he descubierto. Pero cada vez, mi padre, Derek, simplemente me mira con una mirada de acero. Tú solo entiendes de números, Lucas, dice, su voz cortante como un cuchillo. No entiendes de visión. ¿Visión? La palabra resuena en mi mente como una burla. ¿Cuál es la visión de mi padre? Un imperio invencible con el nombre Cooper. Un Redmond que brilla en los titulares a pesar de las grietas internas. Mientras tanto, Colin es elogiado como el que se atreve a tomar riesgos por el futuro. Entra en las reuniones con una sonrisa confiada, tejiendo historias grandiosas sobre nuevos proyectos, sobre oportunidades revolucionarias. Los accionistas asienten con aprobación. Mi padre sonríe con satisfacción, y yo me quedo sentado, agarrando mi bolígrafo con fuerza, tratando de mantener la calma mientras sé que las promesas de Colin están llevando a Redmond al borde del abismo. La presión financiera aumenta. Algunos accionistas han comenzado a hacer preguntas difíciles, sus agudas indagaciones resonando en las reuniones. ¿Por qué el proyecto de Savannah ha superado el presupuesto al doble? ¿A dónde fueron los 5 millones de dólares para el socio de Nashville? Quiero responder, señalar los errores de Colin, pero cada vez que abro la boca, mi padre o Colin me interrumpen, desviando la conversación. Y entonces, como si siguieran una obra de teatro con guión, empiezan a culparme a mí. Lucas necesita controlar mejor los informes financieros, dice Colin con suavidad, como si lo hubiera ensayado. Quizás el departamento de contabilidad pasó algo por alto. Mi padre asiente, sus ojos sugiriendo que he fallado en mantener la empresa en orden. Siento que me estoy asfixiando. Cada noche, llego a casa con la cabeza pesada, abro mi portátil y reviso cada número, cada transacción, como si pudiera encontrar una salida. Pero cuanto más profundo cavo, más me doy cuenta de que algo va mal. Algunos gastos están ocultos, registrados bajo códigos vagos. Unas pocas cuentas internas a las que antes tenía acceso ahora están bloqueadas. Intenté preguntarle a Colin, pero él solo se ríe, dándome palmaditas en el hombro como si fuera un niño. Te preocupas demasiado, Lucas. Todo está bajo control. Pero sé que nada está bajo control. Algo se está ocultando y me están dejando al margen.
Mi relación con mi padre, ya de por sí fría, se ha vuelto aún más tensa. En un raro momento en que lo confronté directamente en su espacioso despacho en la sede de Redmond, le pregunté sin rodeos: «Papá, ¿hay algo que no me estén contando?». Me miró, con una mirada penetrante, y respondió: «Lucas, tu trabajo es mantener los números correctos. No intentes hacer cosas que superan tu capacidad». Sus palabras fueron como una bofetada. No solo dolieron. Me hicieron darme cuenta de que, para él, nunca fui realmente parte de la familia Cooper. Colin no es mejor. No solo me ignora. Me provoca, como si mis intentos de advertirles fueran una broma. Una vez, cuando estábamos solo los dos en la sala de reuniones, me miró con una sonrisa burlona. «Sabes, Lucas, a veces deberías aprender a callarte. No todo el mundo quiere oír la verdad». Quise gritar, golpear esa cara engreída, pero me contuve. No soy Colin. No actúo por impulso. Necesito pruebas. Necesito la verdad. Mi madre, Vivian, siente la tensión entre nosotros. Intenta mediar, como siempre hace. Una tarde, me llamó a la mansión de Ojo Brookings. Se sentó frente a mí en el gran salón, sosteniendo una taza de té, su voz suave pero teñida de preocupación. «Lucas, no dejes que las cosas vayan demasiado lejos. Nuestra familia necesita permanecer unida». La miré, queriendo decir que esta familia nunca ha estado unida, que siempre he sido el extraño. Pero solo asentí, sabiendo que mis palabras no cambiarían nada. Mi madre tiene una forma de suavizar las cosas con palabras dulces, pero no puede reparar las grietas que han estado ahí durante años. A medida que pasan los días, siento que camino sobre la cuerda floja, a punto de romperse en cualquier momento. Cada mañana, entro en la oficina con una sensación de inquietud, como si una cuchilla invisible se mantuviera cerca de mi garganta. Sé que Redmond está al borde de una crisis, y sé que me están posicionando como el que cargará con la culpa, pero no puedo parar. Sigo cavando, revisando cada transacción, cada correo electrónico, cada pequeña pieza del caótico rompecabezas financiero de la empresa. Y cada vez que encuentro algo sospechoso, una transferencia sin un origen claro, un contrato que ha sido alterado, mi corazón late más rápido. No por miedo, sino porque sé que me estoy acercando a la verdad. Después de semanas de tensión en las que cada día en Redmond parecía una batalla silenciosa, mi teléfono vibró una tarde. Era mi madre, Vivian. Su voz por teléfono era suave, inusualmente suave, como si estuviera tratando de calmar a un niño. «Lucas, cariño, mañana por la noche tendremos una pequeña cena familiar en Ojo Brookings, solo para arreglar las cosas. Vendrás, ¿verdad?». Agarré el teléfono con fuerza, una oleada de inquietud creciendo dentro de mí. Arreglar las cosas. Nuestra familia nunca fue lo suficientemente cercana como para necesitar arreglos. Pero había algo en la voz de mi madre, una rara fragilidad que me hizo dudar. Una parte de mí quería creer que las cosas podían ser diferentes, que podíamos sentarnos y hablar como una familia de verdad. Otra parte, en mi interior, susurraba que esto no era solo una cena. Respiré hondo y respondí: «Allí estaré, mamá». A la tarde siguiente, conduje por las sinuosas carreteras que llevaban a Ojo Brookings. El paisaje familiar se desplegó, frondosos árboles verdes, lujosas casas que parecían palacios y la mansión Cooper brillando intensamente bajo el atardecer. Aparqué frente a la puerta, contemplando las relucientes ventanas de cristal. Sintiéndome como si estuviera subiendo a un escenario preparado, la mesa del comedor estaba impecablemente puesta en el gran salón con manteles blancos inmaculados, copas de vino relucientes y ramos de rosas rojas perfectamente arreglados. Pero lo que me sorprendió fue la lista de invitados. No solo la familia, sino los principales accionistas de Redmond y algunos ejecutivos clave. El ambiente era demasiado perfecto, demasiado impecable, hasta el punto de que me recorrió un escalofrío. Esto no era una cena familiar. Era una actuación. Al salir del coche, mi teléfono vibró ligeramente en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Ten cuidado, Lucas. Alguien quiere hacerte daño». Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fue al personal atareado con los preparativos y las luces de la mansión proyectando largas sombras en la entrada. Me guardé el teléfono en el bolsillo, tratando de mantener una expresión tranquila.
Pero por dentro, cada nervio estaba tenso como un alambre. ¿Quién envió este mensaje? ¿Y quién quería hacerme daño? ¿Cómo lo harían? No tenía respuestas, solo la tranquila determinación de caminar hacia la casa donde una trampa me esperaba. Dentro, el comedor estaba lleno de risas y el tintineo de las copas de vino. Mi padre, Derek, estaba de pie a la cabeza de la mesa, vestido con un elegante traje negro, su voz profunda resonando mientras saludaba a todos. Mi madre, con un vestido de seda esmeralda, se deslizaba entre los invitados con su sonrisa perfecta. Colin, como de costumbre, era el centro de atención, contando alguna historia que hacía reír a carcajadas a los accionistas. Me quedé en un rincón de la habitación, con una copa de vino en la mano, tratando de mezclarme con el ambiente, pero mis ojos no dejaban de escudriñar. Todos sonreían, conversaban con naturalidad, pero algo no encajaba. La sonrisa de mi padre era demasiado rígida. La mirada de Colin hacia mí fue demasiado fugaz, y mi madre, aunque me dio una palmadita en el hombro cuando llegué, se dio la vuelta rápidamente para charlar con un accionista, como si mi presencia fuera solo parte del guión. Derek y Colin se turnaron para instarme a beber. Vamos, Lucas. Un brindis por la familia, dijo Colin, levantando su copa, su sonrisa radiante pero sus ojos fríos. Mi padre asintió, añadiendo, todos cometemos errores, pero la familia es donde perdonamos. Las palabras sonaban cálidas, pero me provocaron un escalofrío. Familia, perdón. Nunca me habían hablado así, ni durante las tensas veladas ni en las conflictivas reuniones. Tomé un sorbo de vino, asentí, pero en mi mente ese mensaje anónimo seguía repitiéndose. Me excusé para ir al baño. Cuando me di la vuelta para regresar y cogí mi mochila de la mesa del comedor, vi a Colin acercándose a ella, inclinándose y abriendo la cremallera de mi bolso para meter algo dentro. Sus movimientos fueron tan rápidos que eran casi imperceptibles. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque una sospecha estaba tomando forma. Fingí no darme cuenta, pero en mi mente, las piezas comenzaban a encajar. Mientras Colin y mi padre estaban absortos en una conversación con un importante accionista a la cabeza de la mesa, regresé sigilosamente a mi mochila. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la cremallera, hojeando algunos documentos de trabajo, y como sospechaba, había un sobre desconocido metido entre los papeles. Lo abrí con cuidado, asegurándome de que nadie me viera. Dentro había un contrato de asociación con una empresa rival de Redmond, con mi firma, pero sabía que no era mía. También había una tarjeta bancaria y una unidad USB. Respiré hondo, sintiendo como si la sangre de mis venas se hubiera convertido en hielo. Me estaban tendiendo una trampa para parecer un malversador, un traidor, el responsable de las pérdidas de Redmond a lo largo de los años. Todos los gastos turbios, los proyectos fallidos. Querían culparme de todo. Cerré el sobre, con el corazón acelerado, pero mi mente nunca había estado tan clara. Miré a mi alrededor. Colin seguía riendo, mi padre asintiendo a un invitado, mi madre ocupada con su copa de vino. Nadie me estaba mirando. Deslicé silenciosamente el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta de Colin, que colgaba de una silla cercana. Mis movimientos fueron rápidos, silenciosos, indetectables. Regresé a la mesa, esbozando una leve sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, sabía que el juego acababa de empezar, y no tenía intención de perder. Cuando la fiesta alcanzó su punto álgido, la luz brillante del candelabro se reflejaba en las copas de cristal, y las suaves notas de un violín se mezclaban con la charla ociosa de los accionistas. Mi padre, Derek, estaba de pie a la cabeza de la mesa, contando una historia sobre los primeros días de Redmond con su voz profunda y autoritaria. Mi madre, Vivian, se deslizaba entre los invitados, con una sonrisa impecable, pero sus manos temblaban ligeramente mientras servía más vino. Colin, como de costumbre, era el centro de atención, riendo a carcajadas, dando una palmada en el hombro a un accionista y prometiendo proyectos revolucionarios en el horizonte. Yo estaba sentado allí en silencio, observando, sintiéndome como un depredador acechando a su presa, esperando el momento perfecto. Y entonces llegó. La música se detuvo bruscamente, como si alguien hubiera desconectado el mundo entero. La puerta del comedor se abrió de golpe y entraron dos agentes de policía. Sus uniformes azul oscuro contrastaban con el opulento entorno.
Detrás de ellos había un hombre de mediana edad con traje, gafas y una pila de documentos. Se presentó como representante de la Oficina de Investigación Financiera de Georgia. La sala se quedó en silencio. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Algunos accionistas intercambiaron miradas y susurros confusos. Sentí que los ojos de Colin se clavaban en mí, pero mantuve una expresión tranquila, como si nada me sorprendiera. El representante se adelantó, su voz clara y fría. Hemos recibido una denuncia de Redmond Energy and Infrastructure, acusando al señor Lucas Cooper de malversación y transferencia no autorizada de activos internos. Un murmullo recorrió a los accionistas. Oí el leve tintineo de la copa de vino de mi madre cuando casi se le cae. Mi padre se quedó rígido, su rostro impasible, pero noté que la comisura de su boca se contraía. Colin, a unos pasos de distancia, fingió sorpresa, llevándose la mano al pecho como si no pudiera creerlo. Lucas, impensable, dijo, su voz aguda y teatral. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas de la sala sobre mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Miré directamente al representante, mi voz suave pero firme. No he hecho nada malo. Si quieren, adelante, registren. No tengo nada que ocultar. Un pesado silencio cubrió la sala. Vi a Colin mirar a nuestro padre, una fugaz expresión de pánico cruzando su rostro, pero rápidamente recuperó su actitud confiada. Mi padre asintió a los agentes, diciendo, hagan su trabajo. Queremos que la verdad salga a la luz. La policía comenzó su registro. Abrieron mi mochila, hojearon cada documento, revisaron mi portátil, mi teléfono, incluso mi cartera. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, observando cada uno de sus movimientos. Nada. Ni un solo papel, ni rastro de nada que me implicara en un delito. Un agente negó con la cabeza al representante. No hay nada sospechoso aquí. Vi a Colin fruncir el ceño, sus ojos comenzando a vacilar. Mi padre permaneció quieto, pero noté que su mano se cerraba en un puño. No entendían lo que estaba pasando, pero yo sí. Di un paso adelante, mi voz todavía tranquila pero con un filo de acero. Quizás han estado buscando en el lugar equivocado. Si hay una denuncia, debe haber pruebas en alguna parte. Sugiero que registren al director Colin Cooper. La sala volvió a quedarse en silencio. Colin soltó una risa forzada como si hubiera dicho algo absurdo. Lucas, ¿estás bromeando? No tengo nada que ver con esto. El ceño de mi padre se frunció, sus ojos clavados en mí como si hubiera cruzado una línea. No hagas perder el tiempo a todos, Lucas, dijo, su voz baja pero autoritaria. Pero no vacilé. Clavé la mirada en Colin, dedicándole una fría sonrisa. Solo registren. Si no hay nada, me disculparé. Colin se encogió de hombros, fingiendo confianza, incluso instándolos, bien, adelante, registren. No tengo nada que temer. Un agente se acercó a inspeccionar las pertenencias de Colin. Y cuando llegó a la chaqueta que colgaba de una silla cerca de la mesa del comedor, me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, no por preocupación, sino por certeza. Sabía exactamente lo que iban a encontrar. El agente metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, y como en una escena de película, sacó un sobre de papel marrón. Lo abrió, sacando un juego de contratos con el logo de Redmond, una tarjeta bancaria y una pequeña unidad USB. El aire en la habitación se congeló al instante. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa. Un accionista frunció el ceño, mirando la portada del contrato. Un momento, estos son documentos para transferir fondos internos de Redmond. Otro bajó la voz, atónito. ¿Esto? Son pruebas de malversación. El silencio duró unos segundos antes de extenderse como una tormenta. Colin se abalanzó sobre el agente, arrebatándole los papeles, con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Qué es esto? No sé nada de esto. Hojeó las páginas rápidamente y cuando vio la firma, mi firma falsificada, su rostro palideció. Mi padre permaneció inmóvil, pero vi cómo su rostro perdía el color como si la sangre lo hubiera abandonado. Mi madre, Vivian, casi dejó caer su copa de vino, sus manos temblando, sus ojos mirándome con confusión. Lucas,
¿Qué está pasando?, susurró, pero no respondí. Di un paso adelante, mi voz clara, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Yo no traicioné a Redmond, pero alguien en esta casa sí lo hizo, e intentaron culparme. Miré directamente a Colin, y luego a mi padre. Sus ojos pánico, ira, impotencia eran todo lo que necesitaba para saber que había ganado este asalto. Colin balbuceó, intentando defenderse. Esa firma, es de Lucas. Está tratando de incriminarme. Pero negué con la cabeza, mi voz firme. Esa es una firma falsificada. Exijo una investigación exhaustiva. La verdad saldrá a la luz. La policía documentó las pruebas, sellando el sobre. Los accionistas comenzaron a murmurar, sus miradas sospechosas ahora fijas en Colin y mi padre. Uno de ellos, Gregory Grant, el segundo mayor accionista, se levantó, su voz temblando de ira. Si esto es cierto, es un escándalo. Redmond no puede seguir así. El honor sobre el que Derek y Colin habían construido sus vidas se desmoronó en esa sala frente a las mismas personas que una vez los respetaron. Mi madre se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos como si no pudiera soportar ver a su familia desmoronarse. La miré, sintiendo una punzada de lástima, pero no podía parar. Me habían acorralado, me habían tachado de criminal, y ahora simplemente estaba recuperando lo que era mío. Me quedé allí, mi mirada ya no enojada, sino llena de una fría liberación. No necesité gritar ni acusar. La verdad lo había hecho por mí. La policía se fue, llevándose el sobre y las miradas perplejas de los invitados. La fiesta se disolvió en silencio. Colin y mi padre se quedaron allí inmóviles, como estatuas destrozadas. Me di la vuelta y salí de la habitación, sintiendo sus ojos en mi espalda. El aire en la mansión de Hoyok Heights era pesado como el plomo. Pero al salir y respirar el aire frío de la noche, sentí una extraña sensación de alivio. No la alegría de la victoria, sino la sensación de alguien que acaba de liberarse de sus cadenas. A la mañana siguiente, la noticia del incidente se extendió como la pólvora dentro de Redmond Energy and Infrastructure. Los susurros resonaban por los pasillos, los correos electrónicos internos y las frenéticas llamadas telefónicas entre accionistas. Colin Cooper está involucrado en malversación. ¿Sabía Derek de esto? ¿Salvó Lucas a la empresa o solo busca venganza? Oí esas preguntas, pero no me importó. Lo único que quería era que la verdad saliera a la luz, por amarga que fuera. La junta directiva convocó una reunión de emergencia en la sede de la empresa en el centro de Atlanta, un elegante edificio de cristal con el pulido logotipo de Redmond brillando en lo alto. Cuando entré en la sala de reuniones, las miradas de los accionistas y los representantes de una firma de auditoría independiente se fijaron en mí. El ambiente era sofocante, como si todos se prepararan para una explosión. Mi padre, Derek, estaba sentado a la cabeza de la mesa, su traje negro aún impecable, pero sus ojos carecían de su habitual filo acerado. En su lugar, había tensión, algo raro en él. Colin estaba sentado a su lado, tratando de mantener su fachada de confianza, pero sus manos se aferraban al borde de la mesa como si se agarrara a los últimos jirones de su honor. Mi padre abrió la reunión, su voz baja pero sin su habitual presencia imponente. Los acontecimientos de anoche fueron simplemente un malentendido, dijo, su mirada recorriendo a los accionistas como si buscara su acuerdo. Aclararemos todo. Redmond sigue siendo una empresa fuerte. Pero sus palabras carecían de convicción. Un importante accionista, Gregory Grant, lo interrumpió. Si fue un malentendido, ¿por qué se encontraron las pruebas en la chaqueta de Colin? ¿Cómo explicas eso, Derek? La pregunta golpeó como un cuchillo, y mi padre dudó, sus ojos vacilantes. Empezó a mencionar algo sobre errores internos, pero su voz flaqueó, desprovista de su fuerza habitual. Los accionistas siguieron adelante con preguntas implacables, cada una afilada como una flecha. ¿A dónde fueron los $5 millones para el proyecto de Savannah? ¿Quién aprobó los contratos con socios cuestionables? Lucas advirtió sobre gastos irregulares hace mucho tiempo. ¿Por qué nadie escuchó? Me quedé sentado en silencio, escuchando cómo cada pregunta unía las piezas del rompecabezas que había estado tratando de armar durante tanto tiempo. Todo lo que había dicho, cada advertencia que había dado, estaba ahora expuesto sobre la mesa,
no para elogiarme, sino para exponer los errores de Colin y mi padre. Colin intentó mantener la compostura, levantándose con una sonrisa que sabía que era falsa. Creo que esto es un error en el proceso contable, dijo con suavidad, aunque sus ojos se movían nerviosamente. El departamento de finanzas probablemente no mantuvo una supervisión adecuada. Casi me reí de su audacia. El departamento de finanzas, es decir, yo, había sido apartado de las decisiones importantes y se me había bloqueado el acceso a cuentas críticas. Pero no dije nada, solo lo observé, dejándolo cavar su propia tumba. Un representante de la auditoría independiente levantó la mano, su voz fría. Hemos revisado los documentos. Los gastos irregulares fueron todos aprobados por el director de desarrollo de proyectos, el señor Colin Cooper. No hay pruebas que impliquen al señor Lucas Cooper. La sala se quedó en silencio. Colin abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Mi padre bajó la cabeza, frotándose la frente como si buscara una escapatoria, pero no la había. Bajo una presión creciente, la Junta tomó su decisión. Derek Cooper, presidente, y Colin Cooper, director de desarrollo de proyectos, fueron suspendidos temporalmente a la espera de una investigación. Fui nombrado director financiero interino y director de desarrollo en funciones, en sustitución de Colin. Algunos accionistas importantes que una vez habían guardado silencio cuando planteé preocupaciones sobre los problemas de la empresa, ahora me apoyaban abiertamente. Gregory Grant se levantó, su voz firme. Lucas ha estado tratando de proteger a Redmond durante mucho tiempo. Propongo una investigación independiente de todas las operaciones de la empresa. Necesitamos transparencia. Colin no pudo más. Se puso de pie de un salto, señalándome. Está manipulando todo. Me tendió una trampa. Pero nadie le creyó. Los accionistas lo miraron con sospecha. Y mi padre permaneció en silencio, incapaz de hablar. Me levanté, mi voz tranquila pero clara. No busco venganza. Solo quiero que Redmond vuelva a encarrilarse, de forma transparente y limpia. Mis palabras resonaron en la sala de reuniones y, por primera vez, sentí que ya no era un extraño. La reunión concluyó y las comunicaciones internas de Redmond emitieron una declaración oficial. La junta directiva había suspendido temporalmente a Derek y Colin Cooper, me había nombrado director interino y había nombrado a Gregory Grant como presidente interino. Regresé a mi oficina cargando con el peso de las secuelas de la reunión. De pie junto a la gran ventana de cristal, contemplé Atlanta, bañada por el resplandor del sol del mediodía. El logotipo de Redmond en la pared brillaba, un símbolo de la responsabilidad que había llevado durante mucho tiempo en la sombra. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la puerta de la oficina se abrió de repente, devolviéndome a la realidad. Derek y Colin entraron sin llamar, sin una palabra de cortesía. Mi padre, todavía con su traje negro, tenía la ira grabada en el rostro. Colin, de pie detrás de él, tenía los ojos afilados como cuchillos, como si pudieran atravesarme. El aire en la habitación se volvió denso, como si el mundo entero supiera que esta conversación no sería fácil. Lucas, comenzó mi padre, su voz baja pero temblando de contención. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes destruir a esta familia e irte como si nada hubiera pasado? Me quedé allí, mirándolo directamente a los ojos. No he destruido nada, respondí, mi voz tranquila pero firme. Solo protegí a Redmond. Algo que tú y Colin no hicisteis. Colin soltó una risa áspera y burlona. ¿Proteger? No eres más que un don nadie celoso, Lucas. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para estar a mi nivel, así que recurriste a trucos sucios para echarme. Se acercó, señalándome la cara. Eres un traidor, un desgraciado ingrato. Sentí una oleada de sangre caliente subiéndome a la cabeza, pero la contuve. Había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que las emociones tomaran el control. Si yo soy el traidor, entonces ¿por qué se encontraron las pruebas en tu chaqueta, Colin?, pregunté, con voz gélida. Se quedó helado, incapaz de responder, mirándome con un odio hirviente. Mi padre intervino, su voz como un gruñido. Basta, Lucas. No tienes derecho a actuar como si fueras superior a nosotros. No mereces el apellido Cooper. Fruncí el ceño, a punto de responder,
pero entonces continuó, y sus palabras me golpearon como una daga en el pecho. No eres más que un bastardo, un desgraciado ingrato que paga la amabilidad con traición. Esas palabras explotaron en mi mente. La habitación pareció detenerse. Colin se quedó allí en silencio, pero un destello de satisfacción parpadeó en sus ojos. Mi padre se dio la vuelta, sacando a Colin de la habitación, dejándome solo en el espacio vacío. La puerta se cerró de golpe, pero el eco de esas palabras reverberó en mi cabeza. Bastardo. Ingrato. Pagar la amabilidad con traición. Me hundí en mi silla, mis manos temblando ligeramente, tratando de procesar si esas eran solo palabras dichas con ira o una verdad que nunca me habían contado. Los recuerdos de mi infancia volvieron en tropel, afilados como fragmentos de cristal roto. Recuerdo las cenas en la mansión de Ollobrook Heights donde yo era solo un niño tranquilo en un rincón, escuchando cómo mis padres elogiaban a Colin por las cosas más pequeñas. Un dibujo que hizo, un comentario ingenioso. Mientras tanto, por mucho que me esforzara, solo recibía miradas frías o los regaños de mi padre. Lucas, no hables a menos que puedas mantener la dignidad de la familia. Una vez derramé accidentalmente un vaso de agua en una fiesta y mi padre me arrastró a una habitación privada, reprendiéndome por ser un inútil, nada parecido a nadie en esta familia. En aquel entonces, pensé que solo estaba enfadado, pero ahora esos recuerdos se unían en una imagen aterradora. Recordé las veces que me castigaron por errores menores, como si siempre fuera yo el culpable, a pesar de mis mejores esfuerzos por complacer a mis padres. Colin era diferente. Podía cometer errores, despilfarrar dinero o estropear un proyecto escolar. Pero mis padres siempre lo defendían como si fuera la única luz de la familia. Me había acostumbrado a ser apartado, pero ahora las palabras de mi padre me hacían preguntarme, ¿realmente no pertenecía a esta familia? ¿Había un secreto que me habían ocultado durante 33 años? Me senté en mi oficina, la luz del sol del mediodía todavía entrando a raudales por el cristal, pero ya no se sentía cálida. Dentro de mí, una semilla de duda había brotado, creciendo con cada latido del corazón. Intenté concentrarme en el trabajo, en los números de mi pantalla, pero mi mente volvía al pasado, a las miradas frías, a las palabras duras. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad. En los días siguientes, me sentí como un fantasma. Seguía yendo a la oficina, revisando informes financieros y asistiendo a reuniones de accionistas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada despectiva de Derek, la sonrisa burlona de Colin y la mirada evasiva de mi madre. Empecé a notar detalles que nunca antes había considerado. Como mi padre siempre me llamaba Lucas en lugar de hijo. Como mi madre me miraba con una mezcla de lástima y distancia. Como Colin siempre era el favorito a pesar de no merecerlo. Todo formaba ahora una imagen borrosa, pero sabía que me estaba acercando a una respuesta. No podía quedarme quieto más tiempo. Necesitaba ir a la mansión de Ollobrook Heights donde mi padre guardaba todos sus secretos, desde los contratos de la empresa hasta los rincones ocultos de nuestra familia. Pero no podía simplemente aparecer sin una razón. Si mis padres estaban en casa, sospecharían inmediatamente. Llamé a Grace, nuestra ama de llaves de toda la vida, y me enteré de que mis padres asistían a un evento de caridad y volverían muy tarde. La oportunidad había llegado. Conduje por las sinuosas carreteras hasta Ollobrook Heights, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. La mansión apareció a la vista, brillando intensamente pero inquietantemente silenciosa, como una tumba lujosamente decorada. El personal abrió la puerta, asintiendo y saludando, y entré, tratando de mantener una expresión normal. Les dije que solo necesitaba visitar brevemente el despacho de mi padre, y asintieron, dejándome solo. Fui directamente al despacho de Derek, una gran sala revestida con estanterías de secuoya y un escritorio macizo. Rebusqué en los cajones, hojeando historiales médicos, contratos de seguros y documentos de propiedad. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo a ser descubierto, sino porque sabía que estaba tocando algo prohibido. Finalmente, en un cajón cerrado con llave, encontré un viejo archivo sellado con cera roja con la etiqueta Evelyn Monroe. Mi corazón pareció detenerse. Evelyn Monroe, un nombre ausente en mi memoria, pero que me provocó un escalofrío, como si lo hubiera oído en alguna pesadilla lejana. Rompí el sello de cera y abrí el archivo.
Dentro había un certificado de nacimiento de un niño llamado Lucas Monroe con una fecha de nacimiento que coincidía con la mía. Madre, Evelyn Monroe. Padre, desconocido. Pasé la página, mis manos temblando. Una nota manuscrita con la letra firme de Derek decía, trámites de adopción completados. Nadie debe mencionar esto. El nombre Evelyn me apretó un nudo en el pecho. De repente recordé que años atrás, durante una discusión entre mis padres, había oído a mi madre, con la voz ahogada por la emoción, decir, no puedes seguir escapando de la muerte de tu hermana fingiendo, Lucas. Ese niño nunca existió. Me hundí en la silla, sintiendo como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Los recuerdos fragmentados, las miradas frías de Derek, la evasión de Vivian, el desprecio de Colin, ahora formaban una imagen completa. No era el hijo biológico de Derek y Vivian. Era el hijo de Evelyn Monroe, la hermana de Derek, alguien a quien nunca había conocido. Era una mancha que la familia Cooper había intentado ocultar. Un hijo ilegítimo adoptado para proteger la reputación de la familia. Llevé el archivo a mi apartamento, lo puse sobre la mesa de la cocina y leí cada línea, cada número, como si mirar fijamente durante suficiente tiempo pudiera cambiarlos. Pero no lo hicieron. La verdad estaba ahí, fría e innegable. Sentí ira, humillación y un vacío profundo y hueco. Entendí por qué nunca había sido aceptado en toda mi vida. No era un Cooper. Era un secreto, una carga, algo que guardaban para ocultar su vergüenza. Unos días después, quedé en encontrarme con Derek y Vivian en la mansión. No llamé con antelación, solo envié un breve mensaje de texto. Tenemos que hablar. Cuando entré en el salón, mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos llenos de preocupación. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta, pero noté que sus hombros temblaban ligeramente. No me anduve con rodeos. Puse el archivo sobre la mesa, mi voz tranquila pero afilada. Lo sé todo. No soy vuestro hijo biológico. Soy el hijo de Evelyn Monroe. Mi madre soltó un pequeño sollozo, cubriéndose la boca. Mi padre se dio la vuelta, sus ojos ya no enojados, sino inquietantemente tranquilos. Así que te enteraste, dijo, su voz uniforme, como si discutiera un negocio. Evelyn era una mancha en nuestra familia. Una chica tonta que se quedó embarazada fuera del matrimonio, trayendo vergüenza a nuestro nombre. Te adoptamos para encubrirlo, para darte una vida que no merecías. Deberías estar agradecido. Sentí una oleada de ira ardiente. Agradecido, repetí, mi voz temblando de rabia. ¿Agradecido por ser tratado como un extraño toda mi vida? ¿Agradecido por los regaños, las miradas de desprecio? ¿Agradecido por ser utilizado como una herramienta para proteger vuestra reputación? Mi madre rompió a llorar, pero mi padre solo sonrió con desdén, su voz volviéndose venenosa. Evelyn fue un fracaso, y tú no eres mejor que ella. ¿Crees que estás por encima de nosotros, Lucas? No eres nada. La conversación se convirtió en una batalla. Por primera vez en mi vida, grité, sin contenerme más. No necesito vuestro apellido Cooper. No necesito a esta familia. Me di la vuelta y salí de la mansión, sin mirar atrás. Mi madre gritó mi nombre, su voz quebrada, pero no me detuve. Había terminado de mantener esta relación. Me habían quitado 33 años de mi vida, y ahora quería reclamarme a mí mismo. Unas semanas después de la confrontación en la mansión, se publicaron los resultados oficiales de la investigación de la Oficina de Investigación Financiera de Georgia. Recibí un correo electrónico de Gregory Grant, el presidente interino, una mañana temprano, mientras estaba sentado en mi apartamento con una taza de café frío. El informe tenía más de 200 páginas, pero las primeras líneas fueron suficientes para que dejara de respirar. Derek y Colin Cooper habían manipulado los registros financieros, establecido fondos secretos y realizado una serie de transacciones internas no autorizadas para ocultar las pérdidas de Redmond durante varios años. Cada prueba digital, correos electrónicos, firmas digitales, registros de transacciones apuntaba directamente a ellos. En cuanto a mí, Lucas Cooper, o más bien Lucas Monroe, fui completamente exonerado. El informe confirmaba que me habían incriminado, con Colin orquestando el plan para culparme con la aprobación tácita de Derek.
La noticia se extendió como la pólvora. Al mediodía, los grupos de chat internos de Redmond bullían. Los empleados susurraban en los pasillos, los accionistas hacían llamadas frenéticas y los medios locales de Springfield comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. La familia Cooper cae. Corrupción y traición en Redmond. La familia Cooper, antes un símbolo de prestigio y poder, ahora estaba marcada por la corrupción y la traición. Pensé que me sentiría reivindicado, pero no fue así. Solo había un vacío, como si todo lo que había conocido sobre mi familia se hubiera desvanecido. La junta directiva convocó una reunión de emergencia poco después en la sala de conferencias más grande de la sede de Atlanta. El ambiente era sofocante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las grandes ventanas de cristal reflejaban la luz del sol de la mañana, pero la luz no hizo nada para aliviar la tensión. Los accionistas se sentaron alrededor de la larga mesa de madera, sus rostros una mezcla de ira, confusión y decepción. El personal directivo, antes leal a Derek, ahora bajaba la cabeza, evitando las miradas de los demás. Gregory Grant, sentado a la cabeza de la mesa, golpeaba ligeramente su bolígrafo sobre la superficie, creando sonidos agudos y secos como una cuenta atrás hacia un veredicto inevitable. El señor Grant abrió la reunión, su voz baja y aguda. Tenemos el informe oficial de la investigación. Derek y Colin Cooper han causado un grave daño a Redmond. Quiero oír las opiniones de todos. Sus palabras abrieron las compuertas, y los accionistas hablaron de inmediato. Una mujer mayor, Margaret Kleene, accionista de toda la vida, se levantó, su voz temblando de ira. Millones de dólares han desaparecido. Los proyectos en los que depositamos nuestra confianza en Colin ahora son papel mojado. ¿Por qué no se detuvo esto antes? Otro, Thomas Reed, intervino. Lucas advirtió sobre gastos irregulares hace 2 años. ¿Por qué no le escuchamos? Las preguntas eran como puñales, y yo me quedé sentado en silencio, sintiendo el peso de la verdad caer sobre aquellos que una vez me habían marginado. Nadie representaba a Derek o a Colin en la reunión. Habían sido suspendidos, y su ausencia solo subrayaba su culpabilidad. Un accionista más joven, David Patel, se dirigió a mí, su mirada aguda pero no hostil. Lucas, viste estos problemas hace mucho tiempo. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Respiré hondo, me levanté y hablé con calma pero con firmeza. Necesitamos transparencia. Cada transacción, cada contrato, cada gasto debe ser revisado. Redmond no puede avanzar sin reconstruir la confianza. La sala se quedó en silencio, y por primera vez, sentí que sus miradas pasaban de la sospecha al respeto. La reunión terminó con una decisión irreversible. La Junta votó por unanimidad la destitución de Derek y Colin Cooper de todos los cargos dentro de la empresa. También se les exigió que vendieran la totalidad de sus acciones para compensar los daños. El señor Grant miró alrededor de la sala, su voz sonando como un veredicto. Redmond no se derrumbará. Reconstruiremos, y Lucas Cooper liderará este proceso. Fui nombrado oficialmente director de reestructuración, con la tarea de volver a encarrilar a Redmond y restaurar la confianza de los inversores. No busqué venganza ni aparecí en los medios. Mientras la prensa me acosaba por un titular sensacionalista, me sumergí en el trabajo. Empecé por las tareas más pequeñas, revisar contratos, recortar gastos innecesarios y renegociar con socios para salvar proyectos al borde del fracaso. Cada día, me quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche, el brillo de la pantalla de mi portátil iluminando mi rostro cansado. Revisé cada número, cada transacción, tal como lo había hecho desde que empecé en Redmond. Pero esta vez, nadie me ignoró. Nadie me dijo que solo entendía de números. Contraté un equipo de auditoría independiente, les instruí que revisaran todos los registros financieros e hice que cada informe financiero fuera transparente para los accionistas. Quería que Redmond fuera limpia, transparente, sin lugar para secretos o mentiras. Bajo mi liderazgo, Redmond comenzó a estabilizarse. Proyectos estancados como el desarrollo de infraestructura de Savannah se reiniciaron con términos más estrictos. Me reuní personalmente con los inversores, escuché sus preocupaciones y prometí que Redmond no repetiría los errores del pasado. Los accionistas comenzaron a regresar, algunos incluso enviando correos electrónicos agradeciéndome por salvar la empresa.
Los empleados que una vez temieron perder sus trabajos ahora trabajaban con un espíritu renovado. Los vi sonreír más, hablar más abiertamente, como si una nube oscura se hubiera levantado del cielo de Redmond. Durante una reunión interna unas semanas después, el señor Grant se levantó, mirándome con una rara sonrisa. Lucas, dijo, su voz resonando por la sala. Has logrado lo que nadie pensaba que fuera posible. Redmond está volviendo, y es gracias a ti. Los accionistas aplaudieron, algunos de pie, y vi sus ojos llenos de admiración. Asentí, ofreciendo una leve sonrisa, pero por dentro no me sentía como un héroe. Solo era Lucas, el hombre que luchó por la verdad y ahora intentaba reconstruir desde las cenizas. Pero incluso mientras Redmond comenzaba a estabilizarse, un vacío persistía dentro de mí. El archivo con el nombre de Evelyn Monroe todavía estaba sobre la mesa de mi cocina en el apartamento, un recordatorio constante de que mi historia estaba lejos de terminar. Todavía no sabía quién era mi verdadera madre ni por qué había desaparecido de mi vida. Una tarde, al salir de la oficina y pisar las calles iluminadas por neón de Atlanta, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Si todavía quieres saber toda la verdad, ven a la vieja cafetería junto al río Yobrook. Estaré esperando. Me quedé helado en la acera, conteniendo la respiración. Este número, lo reconocí de inmediato. Era el mismo que había enviado la advertencia sobre la trampa en la cena de la mansión de Oyobrook Heights. El mensaje que me salvó de la trampa de Colin. Mis instintos me decían que no era una coincidencia. Alguien sabía la verdad, y quería que yo también la supiera. Sostuve el teléfono, mis dedos flotando sobre la pantalla, dudando. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad final? ¿Estaba preparado para pasar la última página de mi propia historia? Pero entonces respiré hondo, me guardé el teléfono en el bolsillo y conduje hacia el río Yobrook. La noche era negra como el carbón, con solo el tenue resplandor de las farolas iluminando el camino hacia la vieja cafetería, un lugar pequeño y destartalado, casi olvidado entre los barrios ricos de Springfield. Cuando empujé la puerta, el olor a café tostado se mezcló con la humedad de una lluvia reciente. La cafetería estaba vacía, excepto por una mujer de mediana edad sentada en un rincón alejado junto a la ventana. Llevaba un sencillo abrigo de lana, su cabello con mechas plateadas enmarcando un rostro demacrado. Pero sus ojos, esos ojos eran extrañamente familiares, como si los hubiera visto en algún lugar antes. Levantó la vista cuando me acerqué, y mi corazón pareció detenerse. Has crecido tanto, Lucas, dijo suavemente, su voz temblorosa pero cálida como una melodía que resuena del pasado. Me quedé helado, el mundo a mi alrededor dejó de moverse. Evelyn Monroe, mi madre biológica, ya no era un nombre vago en un certificado de nacimiento. Ya no era una sombra en mis sueños perdidos, sino una mujer de carne y hueso sentada ante mí. Antes de que pudiera hablar, levantó una mano, sus dedos frágiles y temblorosos rozando mi mejilla como si temiera que desapareciera si me soltaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Realmente soy yo, susurró. Te he observado todos los días, todos los años. Pero no me dejaban acercarme a ti. Dijeron que si intentaba recuperarte, nos destruirían a ambos, así que desaparecí. Les dejé pensar que estaba muerta solo para que pudieras vivir a salvo. Su voz se quebró en las últimas palabras. Mi pecho se apretó, una marea de emociones surgiendo dentro de mí. Conmoción, dolor y un anhelo feroz que no me había dado cuenta de que llevaba. Me senté frente a ella, agarrando el borde de la mesa para calmar mis manos temblorosas. Todo a mi alrededor se desdibujó, dejando solo su rostro. Un rostro en el que vi rastros de mí mismo. Mamá, susurré. La palabra salió de forma natural, como si hubiera estado esperando en mi corazón toda mi vida para ser pronunciada. Rompió a llorar, agarrando mis manos y apretándolas contra su pecho. Lo siento mucho, Lucas, por todo. Por los años que tuviste que soportar la soledad en esa casa de los Cooper. No merecías vivir así. No podía hablar. Solo sostuve sus manos con fuerza, la primera vez, quizás la única vez en mi vida, que supe de verdad lo que significaba volver a casa. Cuando sus lágrimas se secaron, Evelyn me contó su historia. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de años de dolor reprimido. Hace muchos años, cuando estaba embarazada de mí,
estalló un escándalo en la familia Cooper. Ella, la hermana menor de Derek, se había enamorado de un hombre que la familia consideraba inaceptable. Cuando se quedó embarazada fuera del matrimonio, Derek lo vio como una mancha imperdonable en su nombre. La obligó a abandonar la ciudad, a vivir bajo una nueva identidad e incluso a fingir su muerte para proteger la reputación de la familia. A cambio, me adoptó, dándome el apellido Cooper con la promesa de que tendría una vida digna. Pero no fue bondad. Era la forma de Derek de controlar la narrativa, ocultar la verdad y mantener la imagen de la familia impecable. Nunca quise dejarte, dijo Evelyn, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Derek no me dio otra opción. Solo podía observarte desde lejos a través de artículos sobre Redmond, a través de viajes secretos a Springfield solo para echarte un vistazo. Y fui yo quien te envió ese mensaje de advertencia en la cena. No podía dejar que te destruyeran. Me senté en un silencio atónito, con las lágrimas asomando. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. Solo quería que lo supieras, dijo, con la voz quebrada. Nunca fuiste mi error. Me levanté, rodeé la mesa y la envolví en un abrazo. El primer abrazo en más de 30 años. Bajo las tenues luces de la cafetería y el sonido de la lluvia repiqueteando contra las ventanas, todo el dolor, el resentimiento y la herida parecieron desvanecerse. Ya no era Lucas Cooper, el extraño en una familia engañosa. Era Lucas Monroe, el hijo de Evelyn. Y por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Después de esa reunión, convencí a mi madre de que dejara el pequeño pueblo donde había vivido escondida durante años. Encontré una modesta casa en los suburbios de Atlanta con un jardín sombreado y un porche perfumado de jazmín. El día que se mudó, me quedé en la puerta observándola tirar de una pequeña maleta por el camino de piedra, la luz del sol brillando en su cabello plateado como un halo. La casa no era grandiosa, pero era cálida, con ventanas que daban la bienvenida a la luz y una pequeña cocina fragante con olor a madera. La primera mañana, me desperté temprano preparando café, su rico aroma llenando la casa. Mi madre estaba en el jardín sosteniendo una regadera, cuidando las margaritas que había traído de su antiguo pueblo. Salí, le di una taza de café y nos quedamos allí en silencio, viendo la luz del sol filtrarse a través de las hojas. ¿Te gustan las margaritas?, preguntó, su voz suave como si fuera la pregunta más importante del mundo. Sonreí, sintiendo mi corazón aligerarse por primera vez en años. Sí, mamá. Son como tú. Sencillas pero fuertes. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado, y me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. No la fama, no el poder, sino estos momentos tranquilos con alguien que realmente me amaba. Nos sentamos en el banco de madera del porche, bebiendo café y hablando de cosas pequeñas, el sabor de las galletas que solía hacer, la carretera junto al río en su antiguo pueblo, o cómo seguía en secreto mi vida a través de los artículos de noticias de Redmond. Le conté sobre mis años en Atlanta, sobre los números que me salvaron de la trampa de Colin, sobre cómo luché para mantener a Redmond a flote. Ella escuchaba, con los ojos llenos de orgullo, y supe que aunque no fuera Lucas Cooper, seguía siendo su hijo, y eso era suficiente para sanar cada herida. En los días siguientes, la pequeña casa se convirtió en mi santuario. Cada tarde, después de salir de la oficina de Redmond, conducía hasta aquí, no al frío apartamento del centro de Atlanta. Mi madre me esperaba con una cena sencilla, sopa de patatas, pan tostado o un plato de verduras hervidas. Comíamos bajo el cálido resplandor de una lámpara amarilla, el suave tintineo de los cubiertos contra los platos, y por primera vez, sentí que estaba en casa. Su jardín comenzó a florecer. Vibrantes margaritas amarillas mezclándose con lavanda de un pálido color púrpura. Empecé a aprender a cuidar las plantas, a reconocer cada flor, y cada vez que me enseñaba a podar las ramas o a regarlas, sentía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, me quedé en el jardín observando a mi madre arrodillada junto a un macizo de flores, sus manos acariciando suavemente los pétalos. El canto de los pájaros se mezclaba con la suave brisa, y me di cuenta de que esta era la paz que ambos pensábamos que nunca tendríamos. Ya no era un extraño, ya no estaba agobiado por el apellido Cooper. Era Lucas Monroe, y había encontrado a mi familia, no entre las pulidas paredes de Ohio Brookings, sino en esta pequeña casa con la madre que había sacrificado su vida para protegerme.
Pero el viaje hasta este punto no fue solo sobre encontrar a mi madre. Fue sobre encontrarme a mí mismo. Los años de dolor, las batallas contra el engaño y los momentos de enfrentar la verdad me enseñaron lecciones que llevaré por el resto de mi vida. Esa noche, sentado a la mesa de la cocina bajo el cálido resplandor de una lámpara amarilla, cogí un bolígrafo y empecé a escribir. No informes financieros ni contratos, sino pensamientos sobre lo que había vivido. Mensajes para mí y para cualquiera que busque la luz en la oscuridad de la duda y el dolor. Mi vida, con todas sus cicatrices y victorias, me enseñó que no importa cuán duro sea el camino, siempre hay una manera de levantarse y seguir adelante. Aprendí que la integridad es una llama que nunca se apaga. En Redmond, luché por proteger la verdad, no por fama o poder, sino porque creía que una empresa o una persona no puede sobrevivir si se construye sobre mentiras. Cuando me levanté en las reuniones de accionistas, cuando me negué a tomar represalias contra Derek y Colin, elegí el camino de la integridad. Hubo noches en las que me quedé despierto, preguntándome si me estaba lanzando a una batalla imposible de ganar. Recuerdo vívidamente estar sentado en mi oficina, la pantalla del portátil proyectando luz sobre mi rostro cansado, revisando cada número, cada transacción, sabiendo que las personas a las que llamaba familia intentaban destruirme. Pero cada vez que firmaba un informe transparente, cada vez que me negaba a comprometerme con las mentiras, sentía que la llama dentro de mí ardía con más fuerza. La integridad no es solo hacer lo correcto. Es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando te cuesta todo. Deja que la integridad guíe tu camino, por muy difícil que sea. No dejes que las mentiras, por muy tentadoras que parezcan, te desvíen. Cuando descubrí el complot de Colin, podría haberme quedado en silencio para proteger los llamados lazos familiares. Pero elegí hablar, y eso no solo salvó a Redmond, sino que también me salvó a mí. Cree en tu propio valor y no dejes que nadie te haga sentir que la honestidad es una debilidad. Cada vez que defiendes lo que es correcto, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. También aprendí que toda herida puede sanar si le das tiempo y amor. Los años de ser marginado, tratado como un extraño y traicionado por la familia Cooper dejaron profundas cicatrices en mí. Cuando descubrí mi verdadera identidad, cuando me enfrenté a Derek y Vivian en el frío salón de la mansión, pensé que ese dolor sería para siempre parte de mí. Recuerdo las noches que me sentaba solo en mi apartamento, mirando el archivo de Evelyn Monroe, sintiendo como si mi corazón se estuviera partiendo en dos. Pero entonces encontré a mi madre, Evelyn. Y en los momentos sencillos con ella, como regar las plantas juntos o tomar el café de la mañana, me di cuenta de que mi corazón estaba sanando. No porque olvidara el pasado, sino porque aprendí a amarme a mí mismo y dejé que el amor de mi madre me ayudara a repararme. Mi consejo es que seas paciente contigo mismo. No intentes ocultar tu dolor. Déjalo existir. Deja que te enseñe a ser más fuerte. Cuando estaba en el jardín viendo a mi madre cuidar sus margaritas, entendí que la vida no se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a vivir con ellas y encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Date tiempo y abre tu corazón al amor de los demás y, lo más importante, de ti mismo. Cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo y miré por la ventana. La luz de la luna iluminaba el jardín donde las margaritas de mi madre florecían silenciosamente en la oscuridad. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que estaba preparado. No como Lucas Cooper, que una vez vivió a la sombra de una familia engañosa, sino como Lucas Monroe, que había encontrado la luz en la verdad, el amor y en sí mismo.